Shabbat Shalom del Kol Israel. Shabbat Shalom para mis hermanos y amigos de la fe. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. Ki mitzyon tetzeh Torah, Ki mitzyon tetzeh Torah, udavar Adonai mi Yerushalayim. Shabbat Shalom, sean todos bienvenidos a la introducción de la porción semanal de la Torá. Udavar Adonai mi Yerushalayim. Baruch Shenatan Torah, Torah, Baruch Shenatan Torah, Torah, Le'amo Israel Vikedushato, a través de Yeshua. Shabbat Shalom, amados, buenas noches, que el Eterno le bendiga, que el Eterno le guarde. Sean todos bienvenidos una vez más a la introducción de la porción semanal de la Torá. Quien les habla, su amigo y hermano en el Mesías, el Roé Ricardo Mojica, y somos el Ministerio Mesiánico Internacional Directo al Corazón. Declara la Escritura en el libro de Shemot, Éxodo capítulo 31, verso 12, dile a los hijos de Israel que ellos guardarán el Shabbat, cumpliendo con él de generación en generación, siendo este un pacto perpetuo, una señal entre el pueblo de Israel y yo, porque en 6 días Elohim creó los cielos y la tierra, y en el 7º día descansó. Por eso el Shabbat es el día más importante de la semana, y nosotros estamos muy gozosos de estar aquí en esta noche para así llevar una audición más de este programa de los viernes, la introducción de la porción semanal de la Torá. Saludamos a todos nuestros hermanos y hermanas en todas partes, en donde quiera que en este momento nos están sintonizando, a nuestros delegados y colaboradores, a nuestros seguidores. Les saludamos de manera muy especial y le decimos Shabbat Shalom. Recuerde visitar nuestra web www.ministeriodirectoalcorazon.com. Visite ahí esta página y también puede visualizar nuestro canal de YouTube ahí mismo. Usted lo puede ver ahí, solamente da clic y ahí entra lo que es el canal de YouTube. Por si usted no encuentra alguno de nuestros videos, ahí está el canal de YouTube donde usted puede entrar y puede conseguir ahí todos nuestros videos. www.ministeriodirectoalcorazon.com. Nuestro canal de YouTube se llama Raíces Hebreas de la Fe RD. Así se llama nuestro canal de YouTube. Y ya vamos contando con más de 65,000 suscriptores. Baruch Hashem por todo esto. De modo que cada día estamos de lunes a jueves de 5 a 6 de la mañana en el programa Bendición Matutina. A veces, por una que otras situaciones, no podemos dar el matutino, pero es bueno que usted entienda que la plegaria de la mañana es el alimento más importante que nosotros necesitamos. Es como el desayuno. Yo no me desayunaba y tuve que crear la rutina de desayunarme, porque tengo que tomarme unos medicamentos de rigor, de rutina. Por eso
el desayuno es la comida más importante, asimismo es la plegaria de la mañana. Y por eso nosotros debemos de entender esas cosas. Dicho esto, vamos a entrar de inmediato en la porción de esta semana. Vamos avanzando, ya vamos en la porción número 8 y en la próxima semana pues estaremos hablando acerca de Hanukkah, la fiesta del milagro. Como yo decía el miércoles, yo estaba hablando de esto y toda esta semana vamos a estar hablando un poquito, pero ya usted sabe, los libros de los macabeos tenemos que leerlo. La comunidad de la romana, ellos están leyendo esos libros, no sé si ya han concluido, pero es importante que todos nosotros nos familiaricemos con esos libros, porque esos libros son más que escritos. Es la historia de sobrevivencia del pueblo judío durante el imperio greco-macedonio, que quiso borrarlo de la faz de la tierra, pero no pudo. Vamos a entrar en este momento en la parashá, la introducción de la parashá semanal. Y en esta semana, valga la redundancia, tenemos la porción número 8, Vayisla. Vayisla significa y envió. Ahí usted puede ver las aliyá que componen esta parashá. Capítulo 32, verso 3, hasta el capítulo 36, verso 43 del libro de Bereshit. Bereshit significa Génesis, ¿verdad? Pero en su contexto hebraico, Bereshit significa en el principio. Por eso, Bereshit capítulo 32, verso 3, hasta el capítulo 36, verso 43. Significa y envió. Vayisla. Hay varias parashá que se parecen en nombres. Si usted busca lo que es el calendario de las parashá, usted va a ver que hay varias parashá que tienen el mismo nombre casimente, pero no, para nada son iguales. Solo que se parecen, ¿verdad? Tienen cierta afinidad, pero no son iguales. Por eso hay que aprenderse las parashá. Ese calendario de las parashá que yo subí, de las parashot, se dice en plural. Por eso usted tiene que aprendérsela. Por ejemplo, la parashá Vayetzet, que es la 7. La Vayisla, que es la 8. Vayeshet, que es la 9. Vayigas, que es la 11. Y Vayehi, que es la 12. Bereshit tiene 12 parashá. Y todas las que tienen va, me parece que uno de los libros que tiene parashá con la letra va, o más bien con la inicial va, o la letra W o V, tiene a Vayerá, que es la 4, tiene a la Vayetse, que es la 7, la Vayisla, la 8, la Vayeshet, que es la 9, la Vayigas, la 11, y la Vayehi es la 12. Entonces, ese trabajito ahí se lo dejo para que ustedes aprendan. El maftir se encuentra en el capítulo 36, verso 43. Esa es lo que es, ¿verdad? El maftir, la parte central. Y en la haftará, que es la partidura, Osea capítulo 11 desde el verso 7. Esta parashá significa, vuelve y repetimos, envió. ¿Y de qué se trata esa parashá? Bueno, hay muchas cosas
que debemos de aprender de esa parashá. Muchas cosas, muchas cosas. Dentro de ella se habla en primer lugar de que Jacob huye de Beersheba y en secreto para escapar de su hermano Esaú, pero Esaú supo de su partida y le ordena a su hijo Elifá de perseguir a Jacob y matarlo por haberle robado su bendición. Eso dice lo Midrash. Y Esaú convenció a Elifá: hijo mío, si matas a Jacob, recuperará los derechos de primogenitura. Sin embargo, Elifá era recio y consultó a su madre Tina: hijo mío, le aconsejo, no intente matar a Jacob, él es más fuerte que tú y te matará. Si tu malvado padre no tuviera miedo que Jacob lo matara a él, le perseguiría en lugar de delegarte a ti esa misión. Y por eso Elifá no se atrevió a ponerle la mano a Jacob. ¿Y quién se atreve a ponerle la mano a Israel? Dicen los Midrash que Jacob estuvo caminando, estuvo en Tefiló y camino al monte Morillá. Tuvo una gran visión y de ahí es donde nosotros vemos que el Eterno preparó a Jacob para el camino que le tocaba caminar. Ya nosotros sabemos esa historia. Vio una escalera que bajaba y subía. Ya nosotros hemos estado hablando de eso en las aliyá que hemos estado pasando. Y llega hasta Labán, que durante 7 años le sirve por Rachel, y luego Rachel no se le entrega, por lo cual tiene que trabajar 7 años más, en este caso 7 años bisiesto, y de ahí entonces comienzan las preocupaciones de Jacob. Pero ahorita vamos a dar un resumen de las aliyá. Vamos a ir conectándonos con lo que nos dice el Maftir. Vamos a ver lo que nos dice el Maftir. Es interesante lo que nos dice el Maftir. Recuerda que el Maftir es la parte como céntrica, como dada en el blanco. Ahí. El Maftir nos habla: estos son los nombres de los jefes que descendieron de Esaú, conforme a sus clanes, lugares, nombres, los jefes de Timna, Alvat, Yetet, Aolibama, Eliah, Pinón, Kenaz, Temán, Misar, Magdiel e Iramma. Oiga, Iramma. Estos fueron los jefes de Edom conforme a sus asentamientos en la tierra que poseen. Este es Esaú, padre de Edom. Entonces, ahí usted puede ver una gráfica, cuántos hijos tuvo Esaú. De Adad tuvo 6 nietos, tuvo un hijo y 6 nietos. De Aholibama tuvo 3 hijos y de Basemá tuvo 4 hijos. Es decir, que tuvo 8 hijos, pero creo que fueron 13 hijos en total que tuvo Esaú. Mire aquí lo que dice. Los descendientes de Esaú, cuando decide separarse de Jacob, se va al sureste del Mar Muerto. Ustedes pueden ver ahí en el mapa donde dice Edom. Ese territorio actualmente le pertenece a Cisjordania. Y mire aquí abajo donde está Midian. Entonces, aquí en el Mar Muerto, en la puntica, ahí está Eliab. Pero mire dónde está Edom. La lista de los descendientes de Esaú
como puede ver en el capítulo 36, descendiente de Seir, el Oreo, los reyes que reinaron en Edom y los nombres de sus jefes. Como ya lo he dicho antes, de Adad tuvo un hijo y 6 nietos. De Esaú, ¿verdad? Esaú con Aholibama tuvo 3 hijos. Y de Basemat tuvo 4 hijos. Es interesante que nosotros veamos esto porque hay muchas cosas que se conectan directamente con Esaú. Y entonces nosotros debemos de seguirle el rastro a estas cosas. Porque no es menos cierto de que los descendientes de Esaú siempre han perseguido lo que es la descendencia de Jacob. Entonces, hay que tener eso muy presente porque es una guerra continua. Es una guerra en la cual el Eterno advirtió a Jacob de que debía de cuidarse. Y eso es lo que nosotros hemos visto en todo el tiempo, que los descendientes de Esaú siempre han querido exterminar a los descendientes de Jacob. Podemos ver aquí que de los descendientes de Esaú nacieron muchos enemigos de Israel. Si usted ve el libro de Génesis capítulo 14, verso 7, dice, y volvieron y vinieron en Mishpat, que es Cades, devastaron todo el país de los amalecitas y también al amorreo que habitaba en Hasesontamar. Y luego en el Éxodo capítulo 17 habla de lo que es Amalek. Si ustedes buscan Amalek, ustedes van a saber quién es Amalek. Amalek, enemigo de Israel, ¿verdad? Por eso en esta paracha habla cuando Jacob envió mensajero delante de su hermano Esaú, porque esto es como quien dice una continuación de lo que pasó esta semana pasada. Y dice que entonces vino Amalek y peleó contra Israel en Refidim. Eso, ubiquen ese nombre, Amalek. En el Éxodo 17:10 dice, e hizo Josué, como le dijo Moshe, peleando contra Amalek, y Moshe y Aarón y Ur subieron a la cumbre del collado. Y sucedía que cuando alzaba Moshe su mano, Israel prevalecía, mas cuando él bajaba su mano, prevalecía Amalek. Deuteronomio 25:17. Hay una orden de exterminar a Amalek. Acuérdate de lo que hizo Amalek contigo en el camino cuando salía de Egipto. Entonces, verifiquen ese nombre, Amalek. Por eso, en otra ocasión, mire aquí los descendientes de Edom. Acuérdese, Amalek era un nieto de Esaú. Su padre fue Elifá, el hijo mayor de Esaú. Y su madre Timna. Acuérdese que por eso leí lo mismo que decía la paracha pasada para hacerle un recuento. Que Timna, cuando Esaú le dijo a Elifá, vete a matar a Jacob, la mamá le dijo, no lo haga. Pero fíjese que de los lomos de Elifá, por eso le leí al principio lo que Jacob pasó, ¿verdad? Ese hijo, ese nieto de Jacob, de Esaú, hijo de Elifá, llamada Amalek, entonces se agarró la demanda. Por eso Amalek fue un bastardo manzén proveniente de una madre bastarda. Y el nombre significa el pueblo que se castiga y se destruye. Usted puede ver ahí una gráfica
de lo que son los amalecitas. Usted puede ver ahí la descendencia completa de lo que es, ¿verdad? Los descendientes de Esaú, que se hicieron fuertes. Los descendientes de Esaú se hicieron fuertes. Oiga bien, por eso en esta parashá se habla de que ciertamente el Eterno tuvo que preparar a Jacob para ese encuentro con Esaú, porque Esaú estaba resuelto a matar a Jacob. Por eso Jacob preparó una estrategia, se preparó para el encuentro con Esaú. Entonces ahí usted puede ver toda la descendencia de Esaú. Amalek, si usted puede buscar esos versículos, mire, Número capítulo 13, verso 29 y capítulo 24, verso 20, se va a dar cuenta quién Amalek. Amalek es el archienemigo de Israel. En Jueces capítulo 5, capítulo 6, capítulo 33, capítulo 7, capítulo 10, Primera de Samuel 14, 48, Segunda de Samuel 8, 12, Primera de Crónica 1, 36, y ahí usted puede ver. Por eso hay un mandato que dice: orden de exterminar a Amalek. Acuérdate de lo que Amalek hizo contigo en el camino cuando salía de Egipto. Entonces Amalek es el archienemigo de Israel de generación en generación. Por eso cuando se habla de Edom, dice Abdía, capítulo 1, verso 1, si te remontares como las águilas, y aunque entre las estrellas pusiese tu nido, de ahí te derribaré. ¿A quién se lo dijo eso? Se lo dijo a Edom. ¿Edom quién es? Amalek o Esaú. Porque de Edom es que viene Elifá, y de Elifá viene Amalek. Entonces, Petra, que es en esa ciudad ahí, que es todo destruido, ya usted puede ver toda la desgracia que le vino a esa ciudad. Pero vamos a entrar en un elemento muy importante. Vamos a entrar cómo se prepara Jacob para el encuentro con Esaú. Ahí es donde tenemos que enfocarnos. Sabemos que Jacob tuvo que huir hasta Harán. Allá ya ustedes conocen que se casó con Raquel, pero primero le dieron a Lea, luego que trabajó 7 años más, le dieron a Raquel. Entonces Jacob comenzó a utilizar tanto a Lea como a su concubina Silpa para crear a los primeros 6 hijos, y de ahí entonces nacen los otros muchachos de la sirvienta de Raquel, y luego entonces Raquel solamente tiene a Joseph y Benjamín, que es cuando Raquel muere dando a luz a Benjamín. Pero ya ustedes saben todo lo que pasó. La estrategia que usó Jacob con su suegro, Labán, que era un avaro, malvado. Pero tiene que salir de ahí porque Labán lo que quiere tenerlo ahí esclavo. Huye de Labán, agarra a sus mujeres, sus hijos, todo su ganado, su riqueza, y se va. Entonces, por un lado, va Labán a perseguirlo, y por otro lado, entonces va a encontrarse con Esaú, su hermano. Doble problema. El suegro que lo está persiguiendo y el hermano que lo viene a encontrar para matarlo también. Con unos sobrinos terribles, como esos sobrinitos de el nieto de Esaú, Amalek, ya usted sabe. Hijo de Elifá, el cual Esaú mandó a matar a Jacob, y la mamá Tigna le dijo: no le ponga la mano.
Hasta ahí estamos bien. Pero ¿qué fue lo que Jacob hizo? ¿Cómo se preparó Jacob para este encuentro? O sea, una situación de aprieto, una situación en la que nadie se quiere ver. Entonces, dice el Midrash que Jacob apenas se había escapado de la boca del león Labán cuando se tuvo que enfrentar con el oso Esaú. Así considera el Midrash a Labán como un león, pero a Esaú lo considera como un oso, que lo estaba esperando en el cruce de camino como un oso desolado, es decir, que era devorarlo. Jacob tomó 3 medidas protectoras preparándose para el encuentro con Esaú. Ahí es donde yo quiero que ustedes se fijen. ¿Cuáles fueron estas 3 medidas que Jacob tomó? Número 1, la tefilá, la oración. Eso fue lo primero. Eso fue lo primero que Jacob hizo. Oró. Jacob se dirigió al Eterno diciendo: sé que tu promesa de ayudarme está acondicionada a mi mérito. Sin embargo, no tengo mérito y no merezco todo el despliegue de verdad y bondad que tú me has demostrado. Entonces, dice Jacob: la primera vez que pasé el Jordán estaba solo, pero ahora me has dado una familia que acabo de dividir en 2 grupos. Líbrame de la mano de Esaú y que mi liberación sea el símbolo de que tú salvarás a mi descendencia en forma similar de las manos de sus opresores. Oiga, la humillación de Jacob. Jacob estaba en apuro, pero él sabía que el único mecanismo para poder enfrentar ese enemigo tan desigual que él tenía, porque era una lucha desigual, era solamente haciendo tefilá. Yo te preguntaría a ti, mi hermano, cuando tú tienes problemas, cuando tú tienes alguna dificultad, cuando tú tienes un enemigo que te quiere devorar, ¿qué tú haces? ¿Cuál es la estrategia que tú haces? ¿Sacar los cañones? ¿Arremeter sin sabiduría? No. Lo primero que tiene que hacer es orar. Por eso le siguió diciendo en la oración de Jacob: tú has ordenado en tu Torá que la madre no puede ser matada junto a su cría. Ahora, este malvado viene a matar madres e hijos juntos. ¿Quién entonces permanecerá para cumplir con los mandamientos de tu Torá que otorgará en el Sinaí? No solo oró Jacob, sino que también instituyó a sus hijos para que se unieran en plegaria. La tefilá de Jacob fue contestada de inmediato por el Eterno, aunque solo se dio cuenta más tarde, en base al informe de Esaú, que el Eterno envió un grupo de ángeles disfrazados de soldados armados para atacar las tropas de Esaú y amedrentarla. Eso dice el Midrash. Ahora, ¿está en la escritura que Esaú se topó con un repliegue de soldados? No, eso no está. Eso se está en los comentarios que estamos leyendo. La segunda cosa que Jacob utilizó fue regalos generosos. Jacob preparó un regalo generoso para apaciguar a Esaú: oro, plata y joya. También una 10ª parte de sus animales para entregar a su hermano. Y como se había olvidado de entregar una 10ª parte de sus posesiones al Eterno, se la entregó a Esaú en su lugar. Y cuando Jacob juntó los animales, los sanos se escaparon y solo se quedaron los defectuosos a disposición para entregar a Esaú. Jacob ordenó a sus hombres que dejen espacio entre los rebaños y muestren a Esaú uno solo por vez. Y después de ver el primer rebaño, pensaba que había recibido todo el regalo y se sorprendería ante otro y otro rebaño. Y de esta forma, el regalo parecerá grande e impresionante. Jacob ordenó a su sirviente encargado de conducir cada rebaño
Cuando se encuentren con Esaú y les pregunte qué es esto, digan, es un presente de Jacob, mi amo, a Esaú, y tu sirviente va detrás. Entonces, de Jacob aprendemos a estar bien preparado para responder a preguntas formuladas por la gente. De ahí es que uno tiene que aprender a crear, a formular preguntas con su respuesta. Yo le digo siempre a las personas, cuando alguien le venga a hacer una pregunta, usted tiene que escucharlo. Usted tiene que escucharlo. Y cuando esa persona está hablando, inmediatamente él está hablando, ya usted tiene que tener una respuesta formulada. Por eso es que hay que estudiar. La gente dice, oye, pero el ROE tiene una respuesta para cada pregunta. Óigame, mi hermano, es que yo he aprendido. Lo único que hace que el acervo verbal crezca en uno es el estudio de la Torá. Por eso, ¿usted cree que cuando Yeshua le preguntaban y él respondía era porque Yeshua sencillamente era el hijo de Elohim y él se sabía todo? No, él le contestaba conforme a la Torá. Por eso hay que estudiar la Torá. Por eso es que yo he aprendido que no se discute, que con la gente no se puede andar discutiendo. Gente que no está dispuesto a conocer la verdad, no hay que estar discutiendo, pero sí hay que estar preparado para responder cualquier pregunta. Y a mí me han hecho muchas preguntas que yo no tengo la respuesta porque no hay que saberlas todas. Y que yo le he dicho, yo no sé, no tengo idea, pero me puede dar un tiempo para yo investigar y luego te respondo. Pero yo diría que de 100 preguntas que me hacen, yo puedo contestar el 80 o el 85%. También hay que aprender a delimitar las preguntas, porque hay personas que preguntan para contender y no para conocer la verdad. Entonces ya ahí uno se da cuenta cuál es la intención del que está preguntando, y yo por eso no cojo lucha con la gente. Por eso usted ve que yo, si es en las redes sociales, yo los bloqueo. Si me llaman por teléfono, ya yo no dejo ni siquiera, si yo conozco la intención, yo no dejo que me digan nada, yo lo bloqueo ahí mismo. ¿Por qué? Porque yo no tengo que escuchar los insultos de nadie. Eso mismo tiene que hacer usted. Y eso uno lo va aprendiendo con la madurez. Pero esta gente sabían una respuesta para cada cosa que probablemente le iban a preguntar, y por eso ellos se prepararon. Buena estrategia. La tercera estrategia fue la guerra. Jacob fue sabio e hizo que toda la familia se vistiera de blanco. Y aún así ordenó a todos a esconder su espada bajo la capa. Dividió su familia en 2 grupos, diciendo, si Esaú aniquila a un grupo, por lo menos el otro se salvará. Jacob solicitó al Eterno que esta sea una señal para el futuro. Cuando los descendientes de Esaú aniquilen un grupo, deja que el otro escape. Lo que aconteció entre Jacob y Esaú fue significativo para el pueblo de Israel en el exilio, y esto nos enseña cómo se manejó el pueblo en las naciones. Por lo tanto, es importante para nosotros estudiar la parashá a fin de aprender el ejemplo de Jacob y prepararnos para aplicar la misma estrategia que utilizó. Debemos estar preparados y recurrir, número 1, la tefilá, implorar al Eterno por la paz y la seguridad en nuestro entorno. Número 2, regalo generoso para apaciguar a los enemigos. Hay veces que es mejor usted hacer un regalo de paz y evitar una masacre. A veces es mejor perder un poco que perderlo todo. Y la número 3, luchar por nuestra vida, lo cual en el tiempo del exilio significa que en caso de peligro debemos escapar y buscar refugio. Dice un adagio, para que digan que aquí murió, que digan que aquí corrió. A veces no es que uno no quiere ganar la batalla. A veces es que uno no tiene el ánimo para discutir cosas.
estamos tratando en las guerras de las ideas. A veces no es que uno no quiere echar el pleito. No, a veces lo que uno no quiere es estar discutiendo por cosas que no tienen sentido. Entonces, ante el encuentro de Esaú con Jacob, nosotros podemos entender que Jacob escondió a su hija Dina en un baúl y dijo: el malvado echará sus ojos sobre ella y me la puede arrebatar. Por eso el Eterno dijo: tú no quisiste realizar un acto de benevolencia hacia tu hermano circunciso y entregarle a Dina en matrimonio. Te prometo que será tomada sin ceremonia de casamiento por un hombre no incircunciso. Dina era tan grandiosa que quizá hubiera inspirado a Esaú a hacer teshuvá. La influencia de la mujer es grande en el hogar. Por esta razón es que los sabios dicen que después lo que le pasó a Dina con la gente de allá, de las personas del pueblo, cuando entre Rubén, Shimeón, Yahudá mataron a todos esos hombres de Siquén, eso se pudo haber evitado si Jacob hubiese dejado a Dina y a lo mejor se lo hubiese entregado a Esaú, y Esaú probablemente iba a hacer teshuvá. Eso es lo que dicen los Midrash. Y por culpa de esto, entonces mire lo que le pasó a Dina, que creó una masacre. Esos hombres de Siquén fueron asesinados vilmente. Eso para que ustedes vean cómo se van encajando las cosas. Y uno dice: wow, pero ¿cómo es posible esto? Sí, mire, en la escritura a veces hay cosas que la gente no se explica. Por ejemplo, la gente dice: ay, pero que Job era un hombre justo, era un hombre que no dice que era hebreo, no dice por ningún lugar que Job era hebreo, pero era un hombre justo. Pero yo quiero que ustedes sepan que Job no era tan justo como él se pintaba. ¿Y por qué? Porque según cuentan algunos Midrash, Job era uno de los consejeros del faraón. ¿Se da cuenta? Entonces, no era tan justo. Así muchas veces lo que pasó con Abraham. ¿Por qué fue que el pueblo fue cautivo durante 430 años en Egipto? Porque cuando Abraham fue a liberar a su sobrino Lot de las garras de la gente que lo esclavizaron, en vez de Abraham soltar a los esclavos, se los entregó a ese rey malvado, y por culpa de eso, el Eterno le dijo a Abraham: tu descendencia va a durar 430 años esclavo. Entonces una cosa trae a la otra. Por eso hay cosas en la escritura que usted la lee, como que no le encuentra sentido. Lo que pasa que hay consecuencias que uno no entiende, uno no logra conectar un evento con otro, pero nosotros sabemos que todo lo que pasa es producto de algo. Entonces, también se trata del tema de la lucha de Jacob con el ángel de Edom. Dicen algunos Midrash que Jacob y su familia cruzaron el río Yabok, y entonces Jacob regresó solo para ver si había olvidado algo. Y un sadiquí valúa la más pequeña de sus posesiones y no la desperdicia, porque cada una de sus pertenencias ha sido adquirida honestamente. ¿Me escuchó lo que le dije? El desperdicio no es prosperidad. Cuando una persona es prosperada por el Eterno, administra bien las cosas del Eterno, no desperdicia, tiene cuidado del sobrante y tiene cuidado de no desperdiciar. ¿Por qué? Porque el Eterno no le gusta eso. Jacob era un hombre cuidadoso de eso. Y se dice que del otro lado del río, Jacob encontró a un hombre que parecía ser un pastor. Y como Jacob tenía rebaño de oveja y camello, le sugirió a Jacob: permíteme ayudarte con tu pertenencia para cruzar
y luego tú me ayudas con las mías. Con la velocidad de un relámpago, el extraño cargó todo el equipaje de Jacob y al otro lado del río. Luego Jacob lo ayudó, cruzó los camellos del hombre, pero cuando regresó había aún más. Cruzó las ovejas restantes, pero cuando regresó encontró más rebaño. Jacob fue y volvió toda la noche, pero su tarea era interminable. Finalmente le dijo, debe de ser un mago para hacer toda esta clase de truco. Jacob tomó un poco de material con el que embuchó la garganta del otro, y su adversario no era un mago, sino que era un ángel enviado por el Eterno. Y ahí es donde le dice, te mostraré con quién estás tratando, dijo el ángel. Clavó su dedo en la tierra y dice el Midrash que un volcán en llama erupcionó. Sin embargo, Jacob no tenía miedo y dijo, piensa que esto me atemoriza. Yo soy todo fuego. La casa de Jacob se llama fuego. La palabra de Jacob significaron, mi descendencia y yo somos en el lugar de descanso de la Shejiná, que es el fuego, pues nos ocupamos de los feroces, de los feroces leyes de las palabras del Eterno. Este comentario que yo estoy haciendo, usted lo puede encontrar en lo que es el Midrash. Dice, cuando se encuentra Jacob y Esaú, que Jacob divide el campamento, distribuyendo entre Lea y Raquel, Bilhá y Silpa, sus respectivos hijos ordenó a Bilhá y a Silpa que marcharan junto con sus hijos. Lea y sus hijos seguían a Raquel y Yosef, lo más querido, a caminar de último. Jacob mismo marchó frente a los 4 grupos diciendo, si Esaú ataca, que me ataque a mí primero. Y tan pronto como Jacob vio a Esaú, corrió hacia él e hizo la reverencia 7 veces. Para el espectador común parecía como que Jacob estuviera haciéndole reverencia a Esaú. Sin embargo, Jacob, el elegido de nuestro patriarca, en realidad nunca hizo reverencia ante Esaú. En efecto, solo hizo la reverencia ante la Shejiná. Para que esa conducta de Jacob sea totalmente intachable. Entonces de ahí es donde nosotros vemos que él se inclina, le dice, hermano, mira, estos son mi familia, estos son mis hijos, estos son mi esposa, estos son mi ganado, etcétera. Y de ahí entonces cuando vemos que todas estas cosas tratan de la vida del patriarca, y de ahí se va más allá a lo que es una mera humillación, sino que se eleva a lo que es una visión. ¿Qué hace? El corazón de Esaú, que estaba lleno de malicia, en lugar de disparar a Jacob con arco, por ejemplo, lo dejaré acercarse, lo morderé, chuparé su sangre, y entonces se encontraron y se abrazaron. Es decir, me lo voy a comer, pero no me lo voy a comer. Lo que hicieron fue que se abrazaron. Y ahí entonces nosotros vemos que sencillamente se da lo que es ese reencuentro. Entonces, a veces hay cosas en la vida, señores, que uno desearía que nunca llegue. Pero, por ejemplo, cuando pasan este tipo de cosas, que está en juego la vida, la gente sabe que no puede ir solo. Tiene que ir revestido primero con el poder de lo alto y luego con la estrategia que el Eterno le da. Porque Jacob sabía que su hermano Esaú no iba a ir de ahí a ahí en matarlo. Entonces, con los enemigos uno no se puede descuidar. Uno tiene que identificar quiénes son los enemigos y uno tiene que tener cuidado con esto. Entonces, la Haftará, dice la Haftará, ya ustedes saben más o menos cómo concluyó el acto entre Esaú y Jacob, ¿verdad? La Haftará de esta parashá, que me estoy fijando que ya se me fue el tiempo, porque es que esta horita no dura. Dice, mi pueblo está colgando en suspenso
acerca de regresar a mí, a pesar de que lo exhortan a lo alto, nadie se mueve. Efraín, ¿cómo te puedo dejar entregarte a Israel? ¿Cómo te podría tratar como Anmá o hacerte como a Zeboín? Mi corazón se estremece con la idea, mientras que la compasión se inflama dentro de mí. No ejecutaré el ardor de mi ira. No regresaré a destruir a Efraín, porque yo soy Elohim y no un hombre, el Hakadosh entre ustedes. Así que no vendré en furia. Aquí estamos hablando nada más y nada menos que de lo que es en la restauración de Efraín, de cómo Efraín se va a restaurar, de que no importa cuán lejos haya sido él desterrado, desde los confines de la tierra, el Eterno traerá a Efraín, y eso es lo que está pasando en este tiempo. Por lo tanto, en un tiempo de restauración, el Eterno hará que Efraín regrese a casa, como lo está haciendo ahora. Y es importante que esto ustedes lo tengan presente, porque lo que nosotros estamos presenciando aquí no es algo que a mí se me ocurrió, como yo le decía a ustedes, sino que es algo que el Eterno lo ha determinado. El Eterno ha determinado que su hijo Efraín en las naciones regrese a casa, y eso es lo que está pasando. Y eso es el mensaje del profeta Oshieyá. No importa las veces que el pueblo Israel se ha visto en el exterminio, casi a punto de morir. No, de donde quiera Israel va a regresar como lo está haciendo ahora. Y eso es lo que habla. Eso es lo que habla el profeta Oshieyá, ¿verdad? Entonces, de eso trata la Haftará. Mañana vamos a escuchar más detalles sobre esta Haftará. Mire, la Aliyá versa unos resúmenes muy importantes que no me quiero ir sin leérselo, sin que ustedes lo tengan ahí. La Aliyá número 1, por ejemplo, dice que Jacob envía un mensajero con su hermano Esaú. Estamos haciendo un resumen. Esaú sale con 400 hombres. Jacob se angustia y divide la gente en dos campamentos. Luego ora a Elohim de sus padres, Abraham y Isaac, y reconoce que es indigno de todo lo que ha recibido y pide que le libere de la mano de su hermano Esaú. En la segunda aliyá, Jacob escoge un presente de aproximadamente 600 animales de todo lo que tiene para dar a su hermano. Envía a su siervo con un grupo de manada delante de él, con un buen espacio entre cada grupo. Un hombre lucha con él hasta rayar el alba, que eso es lo que le decía ahorita, pero cuando se ve que no puede, vence y le da un golpe en la coyuntura del muslo que se disloca. Cuando quiere irse, Jacob no le suelta, sino que le bendice. Ya no será tu nombre Jacob, sino Israel, porque has luchado con Elohim, con los hombres, y ha prevalecido. El hombre no revela su nombre, pero bendice a Jacob. En la tercera aliyá, Jacob llama al lugar Peniel, rostro de Elohim, por su experiencia que hubo allí, y cojea de su muslo, y por eso los hijos de Israel no comen el tendón de la cadera. Y al ver Esaú a Jacob, que divide su familia entre las madres, y luego va delante de su familia para saludar a Esaú, inclinándose sobre el suelo 7 veces, Jacob contesta que son los hijos de Elohim, que con su misericordia le ha concedido. Luego, en la cuarta aliyá, Esaú le pregunta qué propósito tienen todos estos grupos de animales. Y Jacob insiste y él lo acepta. Esaú se va por su camino a Seir y Jacob sigue hasta Sucot, donde hace una casa y una cabaña para el ganado. Luego llega a Siquem, en la tierra de Canaán, acampa frente a la ciudad y allí levanta su primer altar y lo llama el Elohé Israel, el poderoso es el Elohim de Israel.
En la quinta aliyá, Dina sale de su familia y se junta con las hijas de la tierra de Siquén. El hijo del príncipe la ve y se cuenta con él, se acuesta con ella. Los hijos de Jacob llegan al campo y al enterarse del asunto se enfadan mucho porque tal necedad no se debe hacer en Israel. También Siquén habla con ellos y le ofrece cualquier cosa para casarse con la mujer. Y Jacob contesta muy con engaño. Y Hamor y Siquén aceptan la propuesta de lograr convencer a todos los hombres de la ciudad a circuncidarse. Simón y Leví entran en la ciudad, matan a todos los varones a filo de espada y allí se hace una masacre, como yo le decía ahorita. Todo eso producto de lo que Jacob no quería hacer en lo anterior, ¿verdad? Entonces, allí en el capítulo 34 habla de la violación de Siquén a Dina. Y ustedes saben la causa por la cual probablemente fue que Dina fue violada. En la sexta aliyá, Jacob elige una piedra en el lugar y derrama su libación de aceite sobre ella y llama al lugar Betel. Y en el camino de nacer su segundo hijo lo llama Beoní, hijo de mi tristeza. Y en ese mismo momento sale el alma de su esposa, pero su padre lo llama Benjamín. Los hijos de Jacob son 12. Lea tuvo Rubén, Simón, Leví, Judá, Isaacar, Zabulón, Raquel, tuvo a Yosef y a Benjamín, y con Bilhá tuvo a Adán, Neftalí, Silpa tuvo a Gad, Asher, y Jacob va a su padre Yisá en Manré de Kiriarbat, que es en Hezbrón. Yisá muere a los 180 años y sus hijos Esaú y Jacob lo sepultan. Esaú, que es Edom, ha tomado 2 mujeres de las hijas de Canaán. Esaú también ha tomado a la mujer de las hijas de Ismael. Y Esaú toma a su familia y sus bienes y se va a vivir en las regiones montañosas de Jefés. Y en la séptima aliyá, los hijos de Seir eran los habitantes nativos de la tierra de Seir antes de la venida de Esaú. Anat fue el primero en encontrar la forma de hacer mula. Los joreos que habitaron en la tierra de Seir, que tenían 7 jefes, y luego gobernarían 8 reyes en la tierra de Edomantes, que son los hijos de Israel, que tuvieran un rey, y luego otros 11, los jefes descendientes de Esaú, tendrían el dominio sobre las localidades. Entonces, ¿ahí qué sucede? Ahí comienza la guerra contra Amalek. Miren, señores, Amalek, tendríamos que tomar una parashá completa solamente para hablar de lo que es Amalek. Ese descendiente de Jacob que nunca perdonó, ese descendiente de Esaú que nunca perdonó a Jacob, llamado Amalek, ha sido el archienemigo de Israel a través de los años. Ese Amalek. Amalek representa la traición. Amalek representa el que golpea por la espalda. Amalek representa la Yeser Hará. Amalek representa tu enemigo. Amalek representa lo que te quiere destruir. Y vemos cómo Amalek, mire, yo busqué, traté de buscar, busqué. ¿Quién mató a Amalek? No estamos hablando de los amalecitas que mató Shaul. No. Estamos hablando del primer Amalek, ese hijo de Elifá, como usted lo puede ver ahí. Timna es la mamá de Amalek. Y yo le doy de tarea que busquen quién mató a Amalek, porque de verdad que yo no pude encontrar quién mató a Amalek. Lo cierto es que ese espíritu de Amalek es aquel que vive siempre persiguiendo a los hijos de Israel. Por eso fue que el Eterno dijo que tendrán guerra contra Amalek todos los días de tu vida. Con el primer Amalek que nosotros tenemos lucha es con nuestra propia Yeser Hará.
La primera lucha del día nosotros la tenemos con ese Amalek que no quiere que nos levantemos de la cama. Porque a Amalek solamente le gusta comer y dormir. Y agasajar la carne. Pero no le gusta orar. No le gusta ayunar. No le gusta buscar al Eterno. Por otro lado, Amalek nunca es sincero. Amalek nunca dice la verdad. Amalek siempre habla con astucia. Amalek no es honesto. Y este espíritu de Amalek, por eso es que la parachá concluye con los 8 reyes de los edomitas, que fueron seguidos por 8 reyes de los hijos de Israel, desde Shaul hasta Yorán, como está escrito en 2 de Reyes 8:20. En sus días se rebeló Edom contra el dominio de Yahudá y pusieron rey sobre ellos. Entonces pasó Jorán a Zair a todos los carros con él, y aconteció que se levantó de noche y atacó a los edomitas que lo tenían cercado a él y a los capitanes de los carros, pero su ejército huyó a sus tiendas. Y Edom se rebeló contra el dominio de Yahudá hasta el día de hoy. ¿Usted escuchó lo que yo dije? Edom, Esaú, Amalek se rebeló contra Yahudá. Mire lo que pasó en los tiempos de Hadasha, Esther. Un hombre llamado Amán ve a un pueblo insignificante y dice: este pueblo no te honra, mi rey. Este pueblo hay que exterminarlo. Pero para sorpresa de él, ya el Eterno se le había adelantado. Y en la historia de Hadasha, que es una historia muy bonita, termina Amán ahorcado en vez de querer exterminar al pueblo de Israel. Los sabios de Israel dicen que uno de los últimos descendientes de Esaú era Herodes. Herodes tenía mucha conexión con Amalek, con Esaú también. ¿Y qué hizo Herodes? Por poco extermina todas las luces de Israel, que son los sabios de Israel. Y después entonces buscó consejería y le dijeron: tú intentaste exterminar la luz de Israel. Y por eso es que él agarra y construye ese hermoso templo, que después entonces lo destruye un esauciano. Tito destruye entonces el segundo templo en el año 70. Y de ahí en adelante, ¿quién viene? El imperio greco-macedonio. De igual manera quiere destruir a Israel. Después, ¿quién viene? Vez tras vez el imperio romano queriendo destruir a Israel. ¿Se da cuenta? Entonces, señores, el imperio romano fue después que el imperio greco-macedonio. El imperio greco-macedonio se dividió y entonces ahí viene el imperio romano, y entonces que destruye el templo Tito en el año 70. Y de ahí en adelante entonces ya usted ve todo lo que pasó. Y se dice que los arios, que parte de los arios tienen mucha conexión con Amalek. ¿Quiénes son los arios? Los arios son esa tribu normanda, que fue que destruyó el imperio romano de Oriente y de Occidente, porque después de la caída del imperio romano de Oriente, después cae el imperio romano de Occidente, y fueron esos grupos arios que destruyeron el imperio romano. Que entonces ahí es donde entramos a la era medieval. Entonces ahí usted ve que entramos a la Edad Media, donde entonces los judíos son perseguidos por muchísimas tribus que lo que quieren es terminarlos, sacarlos de la faz del planeta. ¿Y qué pasa? Entonces ahí entra la Edad Media, donde a los judíos se le acusa de tantas cosas. Aparte de eso, de la Santa Inquisición, de las cruzadas y todo eso. Hasta que ya en los tiempos modernos, entonces, ¿qué cae? Alemania. Esos arios alemanes, en su gran mayoría,
Dicen los sabios que tenían conexión con ese Amalek. Y ese tercer Reich que quiso terminar al pueblo judío también, de igual manera. Entonces, yo quiero que usted sepa que Israel se ha tenido que enfrentar desde esa época, desde el engaño de Jacob y el nacimiento de Amalek hasta ahora. Ha tenido que enfrentarse. ¿Y qué ha hecho Israel? Ha vencido y seguirá venciendo. Y en la última etapa de este mundo, cuando todo haya concluido, la Escritura dice que los descendientes de Amalek se querrán levantar y unirse todos para tratar de destruir a Israel, mas no podrán. ¿Por qué? Porque Israel nació para vencer y nadie vencerá a Israel. De modo que va a llegar un momento en que la humanidad va a tener que decidir si unirse a los descendientes de Esaú o unirse a los descendientes de Israel. Entonces hay muchas cosas más que podemos aprender de esta parashá y de seguro lo haremos mañana a través de la exposición de la Haftará en esta semana. Pero recuerde, los descendientes de Israel, los amalecitas, siempre tienen guerra contra Israel. Tenga eso presente. Si usted ha elegido ser parte de Israel, recuerde que también usted está en guerra contra Amalek. Así es que no se duerma porque puede ser muy peligroso. Shabbat Shalom, mis amados hermanos. Nos veremos mañana. Shabbat Shalom del Kol Israel. Shabbat Shalom para mis hermanos y amigos de la fe. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. Muchas gracias por haber compartido con nosotros la porción semanal de la Torá. Comparta con aquellos que de verdad desean aprender las raíces hebreas de nuestra fe y nos veremos la próxima semana en la introducción de la porción semanal de la Torá. Shabbat Shalom. Laila Tov.